es un virus que normalmente se puede encontrar en los niños menores, causa infecciones respiratorias y normalmente este virus está 2 veces al año, lo tenemos normalmente entre diciembre y marzo y este virus, el problema es que cuando se encuentra, se expone uno con la infección a animales, entonces el virus puede cambiar en los animales y cuando regresa a nosotros, entonces ha cambiado. Cuando cambia, si tiene la combinación correcta, entonces es cuando puede producir problemas y es lo que pasó esta vez. Infecta tanto a humanos como, por ejemplo, a animales, a ganado, pájaros, y se ha encontrado que, por ejemplo, puede infectar a perros y gatos en la casa. Entonces, es importante entender que no es solamente de humanos. La mayoría de los síntomas cuando los niños se enferman, la mayoría de los niños no tienen ningún síntoma y si van a tener síntomas normalmente es un pequeño catarro, pueden aumentar a tener un poco de bronquitis y en raros casos en los niños puede complicarse y dar problemas de falla respiratoria, problemas en la coagulación de la sangre, puede dar falla respiratoria renal y puede producir fallo de diversos órganos. Pero si me enfoco más en los niños, 90% de las veces los niños no van a desarrollar muchos síntomas. Lo que sí se ha encontrado es que si una persona menor de 19 años se expone al virus, lo que va a pasar es que puede que su sistema inmune no reaccione muy fuerte, entonces no va a tener muchos síntomas, pero si les hacemos, por ejemplo, los test, si hacemos una radiografía de los pulmones, muchos de estos niños tienen manifestaciones que se pueden ver en los laboratorios de sangre y en los test, y lo que hace eso es que pueden transmitir la enfermedad a otras personas. Puede hacer que haya exacerbaciones de enfermedades, especialmente en niños como el asma. Hay diferentes tipos de virus, pero como les decía, en la comunidad antes de esta etapa estaba en 6% de los niños, pero no era un virus que tenía las características necesarias como para producir la enfermedad que estamos viendo ahora. Normalmente estaba en 6% de los niños que iban al hospital y en 8% de los niños que iban a ver al doctor con infecciones de respiratorias superiores. Y si hacemos una estadística, 90% de los niños menores de 3 años se hubieran expuesto a un virus que es menos agresivo. Y lo que pasa es que cuando nos exponemos a este virus, reaccionamos a él, formamos un mecanismo de defensa que se llama anticuerpos, pero los anticuerpos no tienen la capacidad de protegernos después contra otras infecciones, a menos de que encontremos la combinación adecuada, es lo que están tratando de hacer las personas que hacen las vacunas. El problema también es cuando este virus ataca a personas que tienen un sistema inmune afectado, que están debilitados por medicinas o por alguna otra enfermedad, puede producir mayores problemas. Y lo que trato de decir es que esto no es nuevo. Esto ha pasado desde el 2002. Si se acuerdan, en 2002 hubo otra infección que se llamaba SARS, el coronavirus, pero es el tipo 1. Y lo que pasó es que este virus que les estoy diciendo que estaba en la comunidad pasó a un tipo de animal y regresó a los humanos. Cuando regresó con una combinación, pero la combinación con la que regresó hizo posible que la infección se transmitiera de personas a personas y en ese tiempo, en el 2002, este virus, aunque no se transmitía muy frecuentemente, las personas que tuvieron la enfermedad se ponían muy enfermas. Más de 8,000 personas infectadas y más de 774 muertos. Entonces, la relación de gente que se infectaba con las que tuvieron complicaciones era alta. Después, 10 años después, lo mismo pasó y eso es lo que pasa. Cada 10 años cambia el virus y esta vez lo que nos tocó es que el virus tiene una combinación que no es
no es buena para nosotros, pero es buena para el virus. Lo que hizo el virus es que encontró una combinación perfecta que hace que pueda ser transmitido de persona a persona muy fácilmente y pueda dar síntomas muy fuertes. Ahora, como dije, en personas jóvenes es muy raro que lleve a complicaciones. Em, Tiene un índice de transmisión muy grande. Quiere decir que por cada persona que se infecta de este virus, normalmente es una persona infectada va a transmitirlo hasta 5 o 6 personas. En raras veces puede hasta 14 personas. Pero ese es el problema y eso es por lo que necesitamos ser muy conscientes en usar la máscara y utilizar eh, social distancing, porque tenemos que romper este proceso. Si continuamos con que cada persona que se infecta va a transmitirlo a 5 o 6 personas, después de un tiempo vamos a tenerlo todo en todo el mundo. Entonces, el hecho de utilizar máscaras y social distancing hace que no se pueda transmitir el virus. Ahora, ¿cómo se transmite el virus? El virus se transmite por la saliva y las secreciones respiratorias. Hay dos tipos de secreciones respiratorias. Las pequeñas que hacen transmisiones de infecciones como measles y tuberculosis. Este virus se transmite por secreciones grandes. Quiere decir que diferente a la tuberculosis y otras enfermedades, no es tan contagioso y utilizar una máscara quirúrgica, una máscara incluso de cloth, es suficiente para prevenir que se transmita de persona a persona. Como dije, la mayoría de los niños empiezan con rinitis, secreción de la nariz, puede dar infecciones de oído, de la garganta, puede dar laringitis, que es cuando le cambia la voz, dolor de cabeza. En 57% de las personas, los niños pueden presentarse con síntomas intestinales, dolor de estómago, en diarrea, y algunos niños se presentan solamente con síntomas del estómago. Pero no quiere decir que si alguien tiene dolor de estómago y diarrea, es muy característico de esta enfermedad. La mayoría de las veces cuando tienen algún síntoma del estómago, tienen otros síntomas respiratorios. Lo que es muy común que van a encontrar cuando la gente adquiere esta enfermedad es que la gente se siente muy cansada. Siempre que vienen me dicen, estoy cansado, siento como si no dormí por 40 años. Tienen dolor de cabeza, dolores de músculos. Y otra cosa que es frecuente, tienen la pérdida de la sensación del sabor y oler. Dejan de oler eh, en realidad todo. Y si alguien piensa, bueno, pues, tengo síntomas de coronavirus o es una simple gripe normal, los síntomas que más comúnmente veo que están relacionados con coronavirus es fatiga, dolor de cabeza y los dolores de músculos. Em, Como les dije antes, es muy raro que niños de menores de 19 años tengan síntomas, pero pueden transmitir la enfermedad. Y esto es lo que decía, es muy raro en proporción que niños tengan la enfermedad, pero pueden producirla. En un estudio que hicieron, solo han encontrado que eh, un bajo número de niños han tenido la enfermedad y bajo número de niños menores de 3 años han tenido la enfermedad. Se ha encontrado que todos los estudios que pude encontrar, no hay más de 9 o 10 niños menores de 3 años que tuvieron síntomas que lo adquirieron su familia. Y la mayoría de las personas después de 2 semanas se mejoran. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La mejor forma de hacerlo hay dos pruebas. La primera prueba es cuando toman secreciones de la nariz y hay dos pruebas, una que se llama PCR, que es la mejor prueba que podemos hacer. Detecta el 80%, 80-90% de los casos cuando la gente tiene síntomas. Es la mejor prueba que tenemos. Hay otra, pero el problema de esta prueba es que toma entre 4 días y 3, 4 días para tener el resultado. Hay otra prueba nueva que hay en el mercado que es cuando están detectando una parte del virus, no el gen del virus, no el material genético del virus, pero una parte del virus. Esa prueba
lo bueno de esa prueba es que nos da el resultado en unas horas. No tiende a ser tan específico como la otra prueba que estudia el material genético, pero el beneficio es que tenemos el resultado muy pronto. Otra cosa que veo mucho en las noticias que es que mucha gente quiere saber si tiene anticuerpos, si de hecho fueron expuestos al virus. Y eso tiene algunos problemas. Como dije al principio de mi plática, uno pudo haber sido infectado con un virus que no era específico como este, pero de la familia y puede dar un resultado positivo sin en realidad haberse expuesto a coronavirus. Pudo haber sido uno de los coronavirus que no eran tan agresivos. Y la otra cosa es que, como dije al principio, el hecho de que uno se haya expuesto a coronavirus, haya tenido la enfermedad y haya tenido anticuerpos, no quiere decir que uno va a estar protegido contra otra enfermedad. Entonces, si una persona sabe que tuvo la enfermedad o estuvo expuesto a la enfermedad, tiene que continuar manteniendo la máscara, tiene que continuar manteniendo social distancing, porque pueden adquirir la enfermedad otra vez. Muchas veces cuando adquieren la enfermedad no están tan enfermos como la primera vez, pero quiere decir que pueden transmitir la enfermedad a otras personas. Por eso es tan importante que si queremos combatir o prevenir que la gente se infecte de este virus hasta que podamos desarrollar una vacuna. Lo más importante, como dije, es social distancing y la máscara. Estas son una de las medicinas que se pueden utilizar. Lo único que ha funcionado son los esteroides y una medicina que se llama Remdesivir, pero ninguna de estas medicinas en realidad curan la enfermedad, pero hacen que si la gente está muy enferma, eh, tengan se puedan mejorar más rápido, pero no son como los antibióticos para las enfermedades, que si uno se la toma se va a mejorar. Y otra cosa que está mucho en las noticias es la cloroquina, que los estudios enseñaron que en realidad no sirve y no debemos de basarnos en eso. Eh, las vacunas, hay varias vacunas que están en el mercado, van a salir muy pronto. Estas vacunas son diferentes a las vacunas de antes. Las vacunas de antes tomaban el virus, ponían diferentes cosas para que el virus no pudiera atacar a las personas y nos daban el virus de vuelta. El problema de eso es que toma mucho tiempo para hacer la vacuna. Entonces hay nuevas vacunas que están tratando de hacer en donde hacen diferentes cosas para que, por ejemplo, que le dan a la gente parte del virus en vez de darle el virus completo, buscando la combinación adecuada para formar una respuesta para prevenir enfermedades. Entonces, las vacunas, muchas vacunas que están en el mercado que están compitiendo para tratar de probar que van a ser eficaces y cuando tengamos mayor información de que sean seguras para la gente y puedan desarrollar una respuesta adecuada, entonces podemos hablar más y van a tenerla, van a distribuirla. Tengo voy a hablar solamente de un síndrome que empezamos a ver recientemente. No se vio en China porque tiene una predisposición genética. Es más común en personas de cierto origen, por ejemplo, del Caribe y de la zona de América. Entonces no se reportó inicialmente en China, pero esta enfermedad, y disculpen que esté en inglés, estas vienen del CDC, encuentran que algunos niños cuando son expuestos al virus desarrollan una enfermedad similar a lo que se llama Kawasaki, en donde les dan inflamación de los ojos, inflamación de los oídos, y algunos niños pueden desarrollar problemas del corazón, de los pulmones, de la piel. Esta enfermedad pasa porque, digamos que la mejor forma de explicarlo es que los niños hacen una reacción alérgica al virus y entonces después de estar expuestos empiezan con este síndrome. Es muy raro, no ha habido más de 15 o 20 casos, normalmente es en hombres más que en mujeres, se ve más frecuente en niños entre 5 y 9 años y como dije, tiene una predisposición genética, desafortunadamente en los hispanos o latinos y eh,
en Black people tiende a ser más frecuente, pero no es muy frecuente para todas las personas que se han expuesto. Esta es la mayor estudio y son 342 personas que se han identificado. No hay un tratamiento específico para eso y es dependiendo cómo se presenten los niños. No es nada de qué preocuparse en realidad. Lo más importante es tratar de que de evitar que la gente se exponga al virus para no poner al riesgo. Y cuando la gente dice en las noticias de que los niños no se pueden enfermar, las dos cosas que hay que preocuparse es la mayoría de los niños, 98% de los niños no se van a enfermar y van a estar bien, pero pueden transmitir enfermedad a gente alrededor y un grupo pequeño de niños puede presentar este síndrome que puede ser muy, muy fuerte y la mayoría de los niños acaban en el hospital. Normalmente los niños les va bien, pero no queremos que nadie acabe en el hospital por este problema. Voy a parar aquí, creo que me dieron 10 minutos y hablé 15 minutos, entonces voy a parar y contestar cualquier pregunta que puedan tener. Y respirar. Gracias, muchas gracias por esa información tan comprensiva y interesante. A ver si hay preguntas para el doctor Fleischer. No sé si pudiese elaborar mi pregunta. Sí. Uh-huh. Ok, perfecto. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ada y soy madre de dos varoncitos, uno de 9 y uno de 14. Y pues quisiese saber si el doctor puede elaborar un poquito más en de qué se trata o qué es el síndrome de Kawasaki. El síndrome de Kawasaki empieza cuando el niño se expone al virus. Unos días después empieza a formar una reacción alérgica. Y como normalmente empiezan con conjuntivitis, sus ojos se ponen rojos, tienen hinchazón de las manos y de los pies. Y después no es específico los síntomas que pueden presentar. Lo más común es que empiecen con dolor de estómago. Los primeros niños que se presentaron acabaron en el hospital, eran de Inglaterra y cuando se presentaron al hospital el síntoma que presentaban más frecuente era un dolor terrible de estómago. Algunos de ellos empezaron con diarrea. Después de eso empezaron a dar problemas respiratorios, les faltaba el aire, tenían tos, necesitaban oxígeno. Algunos de ellos empezaron con problemas también de los riñones, en donde los riñones dejaron de trabajar por un tiempo. La mayoría de las veces con esteroides y medicinas para mantener la presión, los niños les fue bien. Pero los primeros síntomas que vas a encontrar es la irritación de los ojos, hinchazón de las manos y pies, y la mayoría de los niños van a empezar con un dolor terrible de estómago. Y es realmente una reacción alérgica al virus. El virus se distribuye, cuando uno se infecta, va a las vías respiratorias, pero de ahí pasa a todas las secreciones. Entonces pasa al estómago, pasa a los ojos y el cuerpo piensa que el cuerpo es el enemigo, aunque el virus ya se ha ido. La mayoría de las veces cuando hay problemas con este virus, no es el virus tanto que produce problemas, pero la forma como reaccionamos al virus. Y es una reacción exuberante y exagerada al virus que nos pone en problemas tanto en niños como en adultos. Y en Kawasaki es más en el estómago y en las vías respiratorias, y en los adultos es simplemente en las vías respiratorias y después eso causa falla en otros órganos. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Gloria y tengo una niña de 6 años con autismo. Gracias por decir, bueno, mi pregunta es, ¿los niños en sí no le dan el COVID-19? Lo que ellos le dan es el Kawasaki. No, o sea, usted, ¿no? No entiendo. Sí, o sea, cuando uno se expone al virus, muchas cosas pueden pasar.
La primera cosa que puede pasar, y es dependiendo de cómo esté cada uno genéticamente, no podemos predecirlo. Alguna gente no va a tener nada, alguna gente va a tener Kawasaki, alguna gente va a tener el COVID, alguna gente solo va a tener un poco de estornudos y dolor de oído, alguna gente va a tener tos y falta de aire, pero no podemos predecir quién va a hacer cada cosa. En los niños menores de 19 años, el 90% van a tener el virus en las secreciones y pueden que se sientan un poco más cansados de lo normal, pero no van a tener nada. En un por ciento muy bajo van a desarrollar el COVID y en otro por ciento más bajo pueden independientemente, completamente diferente, desarrollar el Kawasaki. Pero todo es dependiendo del material genético que tengamos adentro, de cómo vamos a reaccionar al virus. Ok, ahora entiendo. Por lo que, o sea, pero gracias por ayudarme por una parte, porque si mi hija estaría expuesta, ahora puedo yo ver algunos síntomas, tú sabes, porque lo que pasa es que a ella no hablar, porque ella no habla por el autismo, pues no estaba segura qué puedo ver. Ella no me puede decir, llame. Ella no me puede decir, mami, me duele el estómago, tengo dolor de cabeza, ¿entiendes? Entonces yo estaba buscando, gracias a Dios estamos bien, pero yo estaba buscando una fiebre, lo primero era lo que yo estaba buscando, fiebre, porque uno de los síntomas es la fiebre. Sí. Pero ahora, o sea, y es entendible, depende cómo es la hija mía, por ejemplo, pues depende de los síntomas que le puedan dar Jasmine, don't put the light off. Lo más probable es que los síntomas que presentes no va a decir que esté un poco más cabizbaja, que no quiera comer, que no quiera participar tanto, que no tenga que esté un poco más, se vea más cansada. Y eso es normalmente lo que pasa en los niños. Y eso es lo que tienen que buscar. En 60% de los niños cuando les da, pueden tener fiebre baja y en un 20% van a tener fiebre alta. Pero en niños normalmente no vemos mucho la fiebre. Doctor Fleischer, tenemos una pregunta en el chat. Dice, cuando ya esté lista la vacuna, ¿cada año será la vigencia? Diciendo que sí vamos a tener que vacunarnos todos los años. No estoy seguro. Va a depender de la vacuna. En realidad no sabemos. Sabemos que en las personas que tuvieron la vacuna contra el otro coronavirus, el que salió en el 2012, hubo personas que recibieron esa vacuna y la vacuna duró 2 años y medio. Entonces, si tomo esa información, probablemente la gente se vaya a tener que vacunar cada año o cada 2 años. Pero recuerda que este año es diferente. Están tratando de hacer vacunas muy innovativas y puede ser que sea cada 3, 4, 5 años. No tengo la respuesta. Si yo tendría que adivinar basado en las vacunas que están más cerca de ser distribuidas, va a ser cada 2 años. Gracias. Y voy a hacer una pregunta porque sé que varios padres me lo han preguntado. Esto es la preocupación de muchos de ellos. Muchos de nuestra familia, sus hijos quizás vayan a la escuela, aunque sea por algunas horas, algunos días de la semana. ¿Cuál sería la manera más efectiva para que cuando los niños regresen a la casa se disminuya el riesgo de transmisión si es que ellos tienen el virus o tomaron el virus en la escuela pero no lo tienen, no tienen los síntomas? ¿Cómo se hace cuando llegan a la casa? ¿Qué deben hacer? ¿Lavarse las manos, bañarse, lavar la ropa? ¿Qué deben hacer para proteger a las otras personas en la casa? Hay 2 cosas que son importantes si los niños van a ir a la escuela. La primera es los niños son muy inteligentes y entienden lo que está pasando. La primera cosa es que tenemos que educarlos que también tienen que hacer en la escuela un poco de social distancing, que la vida no es lo que era antes y por ahora tenemos que hacer un poco de social distancing. Sé que es difícil, especialmente en niños pequeños. Cuando los niños regresen a la casa, es eso, lavarse las manos y tratar de evitar la transmisión de secreciones. Enseñarle a los niños que si van a toser, tienen que cubrirse la boca. Si van a estornudar, limpiarse bien. Cada vez que tienen estornudo, cada vez que tienen tos, de manera de juego, en alguna forma, tratar de incentivarlos para que vayan y se laven las manos
para que se cubran la boca si tienen estornudos o tos, tratar de enseñarles y poner presión para no ponerse cosas en la boca. Muchos niños juegan de muchas formas y pues, se ponen juguetes en la boca o hacen y así distribuyen secreciones. Entonces tratar de modificar un poco las actitudes y cualquier duda de si tienen un poco de tos, un poco de secreciones nasales, tratar de que vayan y, exacto, se laven las manos y la limpieza. Y otra cosa que vamos a tener que hacer por ahora es no al extremo severo, pero también tenemos que empezar a ser conscientes como padres que nuestros hijos pueden tener virus. Entonces, tratar de mantener cierta distancia y no quiero decirlo, no abrazarlos o cosas por el estilo, pero, por ejemplo, ahora que estoy en el hospital y puedo yo estar expuesto, cuando regreso a mi casa, les doy un abrazo a mis hijos, pero trato de no ser tan efusivo como era antes para prevenir un poco del contacto. Eso después de llegar a casa y seguro cambiarme ropa, lavarme las manos y asegurarme que ellos entiendan que si tienen cualquier tos o cualquier cosa, tienen que seguir ciertas normas de higiene básica. Pero Gracias. es difícil, pero... Y tenemos a alguien que levanta la mano, Sujei. Ajá. Sí. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Sujei. Tengo 2 niños en etapa escolar. Uno de 9 años y otra de 7. Específicamente el niño de 9 años es asmático. Tiene un asma también alérgica. Me gustaría saber que el doctor me diga qué cuidados especiales él me recomienda para mi hijo asmático y que si tiene mayores riesgos que otro niño, porque me interesa que él reciba el modelo híbrido en un caso de que se pudiera cumplir con los estándares. ¿Qué me recomienda el doctor, por favor? Desafortunadamente, porque tiene asma, y los estudios dicen que tiene más riesgo de que si se expone al virus, el asma se le dispare otra vez. Síntomas iguales que le dan cuando tiene otras infecciones virales, lo mismo puede pasar. Entonces, este virus lo que hace es que en los niños que tienen asma les dispara el virus, les dispara el asma más frecuente y un poco más severo de lo que sería en otra ocasión. Y lo que tienes que hacer es yo creo que es una buena idea tratar de mantenerlo fuera de riesgo de exponerse al virus, pero también tiene que mantener cierto contacto social. Entonces, lo que yo recomendaría es lo que dijiste, ir a un sistema híbrido o a los 9 años puede entender lo que tiene que hacer para no exponerse. Si va a la escuela, tratar de llevar una máscara el mayor tiempo posible, a menos de que esté haciendo deportes. Sí va a haber deportes, no sé cuál va a ser la regla de los deportes del estado. Y tratar de enseñarle de que cada momento que pueda y tenga oportunidad, lavarse las manos, cada oportunidad que tenga, tratar de estar separado de gente que tiene tos o que tiene síntomas de gripa, tratar de enseñarle que diferente a otras veces uno no puede estar caminando y tocar el railing, y si uno va de una clase a otra antes de empezar la clase, si tiene unos minutos y tiene cualquier alcohol fluid para lavarse las manos, llevarlo a la escuela y utilizarlo tantas veces que pueda para decontaminarse y tratar de usar la máscara y social distancing. El problema es que, como dice, sí tiene un riesgo mayor de que se le dispare el asma si se expone al virus. Muchas gracias. Gracias. Y tenemos varias preguntas en el chat.
Voy a leer de las primeras. ¿Qué usted recomienda que los niños regresen a la escuela de forma presencial o híbrida? ¿Tiene una recomendación acerca de eso? La razón por la que están pensando el sistema híbrido es porque no tenemos suficientes maestros y no tenemos suficiente espacio. El problema no es realmente si es un sistema híbrido o no, es si podemos mantener distancia social. Muchos niños ahora están, por ejemplo, en campo, en clases, y lo que está funcionando ahora en Massachusetts es mantener lo que estamos haciendo en adultos y lo que estamos haciendo en todos lados, que los niños puedan tener su distancia social y una máscara. Entonces, si la escuela puede responder y decir, ok, puedo tener a todos mis estudiantes y voy a poder mantener 6 feet entre ellos, cierta distancia entre ellos, y puedo asegurarme que estén en sus pupitres y que no haya espacio entre ellos, entonces pueden todos ir juntos a la escuela. Pero eso no es real porque no tenemos el espacio y no tenemos los maestros para dividirlos en muchas clases. Entonces, por eso están pensando el sistema híbrido. Pero en realidad, lo que es la solución a este problema, lo que estamos tratando de hacer, es que haya distancia social entre las personas, entre los niños, y lo más posible poderlos monitorizar, que utilicen la máscara y tratarlos de presionar, que se laven las manos. Si pones muchos niños en la clase, no puedes mantener ese control y no va a funcionar. Entonces, creo que lo más importante es entender lo que la escuela esté haciendo y si pueden asegurar que puedes tener distancia social, lo que quieran hacer funciona mientras haya esa distancia social. Ok, y otra pregunta en el chat. ¿Es cierto que los adultos no contagian a los niños si tienen el virus? No, eso es falso. Los adultos contagian a los niños contagian a los adultos. Los niños no presentan síntomas tan frecuentes como los adultos y por eso pasan desapercibidos. Los adultos normalmente, especialmente mayores de 45, 55 años, van a tener síntomas y por eso se notan más cuando se han expuesto a virus. Pero no, los niños se exponen al virus igual que los adultos. Ok, y relacionado a eso, otra pregunta. ¿Es cierto que el virus se contagia de niño a niño? Cierto. Sí. De niño a Ok. niño, de niño a adulto. Ok, otra pregunta. Mi hija tiene asma y trombosis, así como sangrado crónico de nariz. ¿El uso continuo de máscara le puede afectar? Absolutamente no. La máscara en realidad no he encontrado que da ningún problema de salud. El único problema que pueda haber es si el niño se pone a hacer deportes, puede bajar un poco el nivel de oxígeno y puede que se canse antes, pero en realidad no tiene ningún problema crónico el utilizar la máscara, no aumenta el riesgo de sangrados, no aumenta el riesgo de contagios. Las máscaras son muy, muy seguras. No hay ningún problema que yo haya leído que pueda causar la máscara. Ok. ¿Y sabe cuándo la vacuna de la influenza estará disponible para este otoño? La vacuna de la influenza la vamos a tener a finales de agosto. Ok. Y cuando los niños son epilépticos y cogen el virus, ¿qué riesgos corren? Gracias por su información. La mayoría de los niños con epilepsia no van a tener problemas a menos de que les dé fiebre. La fiebre dispara la epilepsia, pero normalmente solo por tener el virus, normalmente no aumenta el riesgo de complicaciones a menos de que tengas síntomas por el virus. Tengo una pregunta. Sí. Rina. Hola. Hola. Sí, tengo una pregunta. Mi hijo es autista, tiene asma. Yo he decidido no mandarlo a la escuela, que le den su clase en casa, porque yo no creo que esté seguro yendo a la escuela. Él no entiende el distanciamiento. Mi pregunta es, ¿por qué los doctores no dicen
no han dicho exactamente que no es seguro para nuestros niños, digamos, con las personas que tienen, digamos, una condición que si les llega el virus, pueden morir porque su defensa, pues sí, les puede atacar su defensa débil que tienen. Creo que, como dije al principio de mi plática, todo es dependiendo de la persona que adquiere el virus. Cada vez que salimos a la calle nos ponemos al riesgo de adquirir el virus. El riesgo disminuye si usamos máscara y usamos distancias sociales y nos lavamos las manos. Pero entiendo que hay veces que no se puede y hay niños que no pueden hacer eso por condiciones que tienen y por diferentes características que no se pueden evitar. Eso aumenta el riesgo de que se puedan exponer al virus. Ahora, siempre, dependiendo de cómo esté el sistema inmune de esa persona, es si se va a enfermar fuerte o no se va a enfermar fuerte del virus. No creo que sería correcto decir que todos los niños cuando van a la escuela tienen un riesgo elevado de tener problemas. Si un niño va a la escuela, como dije antes, el riesgo de que tenga síntomas es muy bajo. Incluso aunque tenga autismo y epilepsia y tenga, bueno, el asma puede dispararse más. Pero en realidad depende de la persona y del niño, cómo esté su material genético y cómo responda, va a ser diferente entre un niño y otro. Si tú piensas que no es seguro mandarlo a la escuela porque piensas que la escuela no va a poder hacer un trabajo adecuado como tú sientes para protegerlo, entonces probablemente es más seguro que esté en la casa. Pero nadie puede predecir los síntomas que vaya a presentar cuando se exponga al virus. Puede ser que no le pase nada o puede ser que le dé una enfermedad como la que dije de Kawasaki, pero es imposible predecir. Pero estadísticamente el riesgo de que tenga complicaciones de lo que tú me has explicado es más que nada que se le dispare el asma. Y lo que en realidad tenemos que hacer es tratar de mantener a nuestra familia segura hasta que tengamos la vacuna y podamos protegerlos mejor. Pero siempre hay un riesgo y beneficio en todo lo que hacemos y va a depender de lo que tú sientas que es el riesgo para tu particular situación. Gracias. ¿Y cuánto riesgo tienen? Yo tengo una pregunta. Sí. Salió, sí, no se pudo escribir muy bien. Mi pregunta sería que como están fabricando una nueva vacuna, ¿qué tan segura es la nueva vacuna que vamos a tener pronto comparada con la próxima que están construyendo también, que están fabricando? ¿Es segura tratar la primera o esperar que hagan 5,000, 10,000 personas con ella antes de usarla, si tiene una segunda reacción? O ya lo puse en mute en silencio, ¿verdad? Me tira un poquito de duda, gracias. Cuando las vacunas salgan para distribuirlas a la gente en general, ya pasaron por 3 etapas. La primera etapa es dar la vacuna a personas que no tienen ningún problema médico y se ven si la vacuna funciona, si se exponen al virus. Y se ve que la persona no desarrolle efectos adversos. La segunda etapa es, vas a tomar un grupo mucho más grande de gente, mucho más diverso, algunos con diferentes características, y se las vas a dar a cierto número de personas. Si la vacuna funciona y no tienen síntomas, pasa a la tercera etapa y es lo que estamos viendo en la noticia, que se llama Phase 3. Y en ese momento se la estamos dando a 30,000 personas. Y lo que hacemos es se la damos a 30,000 personas y seguimos a ver cómo funciona, si las personas tienen efectos adversos, si la vacuna funciona. Y si funciona, entonces la distribuyes al público en general. Pero antes de que vaya al público en general, ha sido probada en más de 50,000 personas para asegurarse que sea segura y que sea efectiva, porque no queremos poner una vacuna que ponga en riesgo a las personas, porque no viene al caso. Y si hiciéramos eso, la gente pierde confianza en las vacunas, que no es lo que queremos. Entonces, cuando a ti te ofrezcan la vacuna que te ofrezcan ya ha sido probada en más de 50,000 personas y te pueden decir exactamente qué riesgo hay en ese grupo grande de personas
y qué tanto funcionó. Y cuando salgan las vacunas, puedes mandarme un email y te puedo mandar la información que yo tenga en efectos adversos, pero todo lo que yo he visto de las vacunas que están más avanzadas ya están en fase 3 y son 30, 40 mil personas que han sido vacunadas y no han tenido ningún efecto adverso y parece que está funcionando la vacuna, pero no la vamos a dejar que la gente en general la use hasta que no esté completamente probada. Muy buena pregunta, Nancy. Ok, está bien, doctor. Sí, una pregunta más. Las Sí. que necesiten. Tengo hasta medianoche. Ok, muchas gracias. Ok, otra pregunta en vivo que alguien tiene. Sí, Susana. Buenas noches, doctor. Soy madre de 3 niños con asma crónica, pero voy a ir basado a mi hijo mayor de 16 años. Brian es autista, tiene asma, tiene 15 complicaciones médicas, toma 20 medicamentos. ¿Qué usted recomendaría a un niño con tantas complicaciones médicas? No tolera la máscara y tampoco entiende el distanciamiento social. ¿Cuál sería su recomendación? Mi recomendación sería, va a tomar un poco más de tiempo hasta que salga la vacuna, pero tienes que tratar de evitar de que se exponga a gente que pueda tener el virus. Si no puede tolerar la máscara, entonces vas a tener que desarrollar un environment que sea seguro para él, ya sea en la casa o monitorizar la gente que está en contacto con él, porque tienes que prevenir que se exponga al virus. Si se expone al virus, lo más probable que pasa es que se le dispare el asma otra vez, especialmente si está en tantas medicinas, quiere decir que su asma es muy sensible. Entonces, lo que yo te recomendaría es que tú tienes que controlar su environment para prevenir que el virus venga a él, ya que él no puede controlar afuera de su casa. I'm sorry. Okay. Ok, gracias. Sí, gracias. Una pregunta más. Sí, Una más. Ok, una que yo vi que es un poco diferente, que en términos de riesgo para los adolescentes con condiciones genéticas neurológicas, ¿qué piensa en términos del riesgo para esta población? El riesgo, como dije, con personas que tienen problemas neurológicos no tienen un riesgo aumentado de que les den síntomas. A menos que tengan un sistema inmune alterado, cualquier persona que tenga condiciones genéticas no tiene aumentado el riesgo de tener complicaciones. Pero si les da la enfermedad y les da complicaciones, entonces las complicaciones tienden a ser un poco más severas. Si les va a dar fiebre, tienden a tener más riesgo de que les dé, por ejemplo, convulsiones o epilepsia, o que tengan más problemas de su estado genético basal. Pero en general no tienen más riesgo que una persona que no tiene problemas genéticos en adquirir la enfermedad y desarrollar síntomas. Solo si les dan síntomas van a ser más severos. Ok, muchísimas gracias. Just a sec. Doctor. I didn't get that. Could you try? Doctor Jorge Fleischer, de verdad, muchas gracias por ser tan generoso con su tiempo y toda esta información acerca del virus. Entonces, si otros tienen preguntas, quizás nos pueden enviar a Laura y yo y podemos comunicarnos con el doctor si hay más preguntas después de la charla. Pero muchísimas gracias a todos ustedes o todas ustedes. No sé dónde están los papás en la charla esta noche, pero buenas noches y muchas gracias. Gracias. Entonces, sí, y nos vemos en 2 semanas, entonces, el miércoles a las 8, en 2 semanas.
Un momento, si antes de irse pueden responder una pregunta que les va a llegar en sus teléfonos, si no les importa, es una preguntita que tal les va a tomar 5 segundos, ya deberían haber recibido, si la pueden responder antes de irse, gracias. Gracias, Laura. Y hay muchas gracias en el chat para el doctor, diciendo muchísimas gracias de muchos de los participantes esta noche. Ok, entonces sí, para los que se tienen que ir, gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches y nos vemos en 2 semanas. Adiós. Ok. Thanks, Laura. Buenas noches.